Lectura del Santo Evangelio según Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Este es el Evangelio del Señor. Querida congregación, queridos hermanos y hermanas, es muy interesante el contexto en el cual se da este relato. Yo me imagino, después de un largo día, alimentando toda una multitud de gente que está hambrienta, asustada y preocupada por lo que va a pasar ahora que ha muerto Juan el Bautista. Y Jesús tiene que hacerse cargo de ellos en el desierto y se queda solo para despedir a la gente y luego envía a sus discípulos en una barca para cruzar el lago. En esa soledad, en la noche, cuando uno pensaría, seguramente se va a ir a dormir, tuvo un largo día, ha sido un día estresante. Él no hace eso. Él decide caminar y subir a lo alto de la montaña a solas para orar. Ahí estaba él, subiendo a lo alto de la montaña. Ahí es donde Jesús encontraba su fuerza. Muchas veces uno se pregunta: ¿cómo hacía Jesús para enfrentar todos estos desafíos? ¿Cómo hacía Jesús para resolver todas estas situaciones tan críticas? Pues este texto nos dice, tenía una manera de hacerlo: subiendo a la montaña, orando a solas. Y yo creo que hoy, más que nunca, es importante que recordemos este subir a la montaña para orar a solas. Si nos ponemos a pensar en el Antiguo Testamento, cómo aparecía Dios, y vemos a Elías en lo alto del monte también, al igual que Jesús estuvo. Y Elías sintió que venía un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Que venía fuego, y en el fuego tampoco estaba el Señor. El Señor estaba en el silencio de un viento suave, casi imperceptible. Y eso es precisamente lo que Jesús nos está mostrando aquí también. Dios está en el silencio. Dios está en ese momento de soledad, ese momento personal que tenemos con Él, en el silencio. Y yo quiero invitarlos por esa razón a pensar en la importancia del silencio, de la comunión íntima con el Señor, de la comunión en la oración, para en ese momento, en esa soledad, en esa intimidad con Dios, sentir la presencia viva del Dios vivo, del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, en unión con nosotros, en nuestra oración, en lo alto de la montaña. Pero esa solo es la mitad de la historia. Es importante ese momento de intimidad con Dios, pero también es importante lo que viene después.
Jesús desde la montaña contempla a sus discípulos que están en la barca y la tormenta está a punto de hundirlos. ¿Y qué hace? No se queda en la soledad de la montaña disfrutando de la presencia de Dios. Baja de la montaña, camina sobre las aguas, se acerca a ellos y calma la tormenta. ¿Y qué les dice? Les dice: tranquilícense y no tengan miedo, soy yo. Y creo que esa es la segunda parte que debemos siempre recordar. La primera es subir a la montaña a orar y estar en intimidad con Dios. La segunda es bajar de la montaña con un mensaje concreto para la gente de nuestro tiempo, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para nuestros familiares, para el mundo. Y ese mensaje es: tranquilícense, no tengan miedo. No tengan miedo porque Dios está con ustedes. No tengan miedo porque no importa cuál sea la tormenta, no importa cuán terribles sean los tiempos, Dios viene a ustedes. Y yo lo sé porque he estado con Él a solas en lo alto de la montaña. Yo lo sé porque he estado en comunión íntima con Él. Por eso los invito esta semana a tener un gran tiempo personal de oración con Dios en lo alto de la montaña, como Jesús lo hizo, pero bajar de ella y enfrentar la vida, enfrentar el mundo, enfrentar los desafíos de la realidad y decirle a este mundo convulso y preocupado: tranquilícense, no tengan miedo, el Hijo de Dios está con nosotros. Amén. Una bendecida semana y un excelente tiempo con el Señor.